Bien, en este ejercicio 33 del tema de enlace químico vamos a hacer el primero de fuerzas intermoleculares. En concreto se trata de un ejercicio de determinar en qué moléculas tenemos o no tenemos enlace de hidrógeno. El enunciado dice lo siguiente: determinar en cuáles de los compuestos siguientes se darán enlaces de hidrógeno, y nos dan como moléculas las siguientes: el fluoruro de hidrógeno, el agua, el etanol, la metilamina, el peróxido de hidrógeno, el amoníaco, el dimetiléter, la fosfina y el ácido acético. Bien, lo primero que debemos recordar de la teoría, si no habéis visto el vídeo correspondiente, os recomiendo que lo veáis antes de proceder a los ejercicios, es que se van a dar enlaces de hidrógeno en una molécula covalente cuando tengamos un enlace entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo y pequeño, que será esencialmente nitrógeno, flúor u oxígeno. Por tanto, vamos a tener enlaces de hidrógeno cuando tengamos un enlace hidrógeno-oxígeno, o un enlace hidrógeno-flúor, o un enlace hidrógeno-nitrógeno. Puesto que el oxígeno, el flúor y el nitrógeno son átomos electronegativos, van a atraer más hacia sí los electrones de ese enlace covalente y van a tener una cierta densidad de carga negativa sobre ellos. Por tanto, los podremos representar en este enlace como delta menos. Por su parte, el hidrógeno, al abstraerse esta densidad de carga o densidad electrónica por parte de los átomos electronegativos, va a quedar con una densidad de carga positiva. Es decir, este enlace va a estar polarizado, tenemos un dipolo, va a tener un momento dipolar que se suele representar con una flecha hacia el átomo más electronegativo. Bien, por tanto, aquellos compuestos que cumplan esto, que tengan un enlace hidrógeno-oxígeno, un enlace hidrógeno-flúor o un enlace hidrógeno-nitrógeno, van a poder formar enlaces de hidrógeno. Vamos entonces a aplicar dicha teoría a estos compuestos. El primero de ellos, el fluoruro de hidrógeno, cuya estructura de Lewis es esta de aquí. Vemos que en efecto tenemos un enlace hidrógeno-flúor y por tanto sí va a formar enlaces de hidrógeno. La siguiente, el agua. Esta sería la estructura de Lewis del agua. Vemos que tenemos dos enlaces hidrógeno-oxígeno que van a tener un momento dipolar hacia el oxígeno. Tendremos una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre cada hidrógeno, y en efecto va a formar enlaces de hidrógeno. Recordemos de hecho que los enlaces de hidrógeno en el agua son los responsables tanto de su estructura líquida y del elevado punto de ebullición que presenta el agua, y también de la estructura de hielo del agua. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en ejercicios posteriores. Bueno, el agua podrá formar por tanto puentes de hidrógeno. ¿Qué pasará con el etanol? El etanol tendrá esta estructura de Lewis. Tendremos aquí el CH3, será un carbono unido a tres hidrógenos, después estará unido a otro carbono, el cual va a estar unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno más, a un oxígeno, y este oxígeno a su vez a un hidrógeno. Esta sería la estructura de Lewis. Bueno, podríamos poner también estos dos pares libres del oxígeno. Esta sería la estructura de Lewis del etanol. Podemos ponerlo aquí, etanol. Y como vemos, en efecto, tiene un enlace polarizado que cumple estas características, que es este enlace hidrógeno-oxígeno, donde tendremos una densidad de carga negativa sobre este oxígeno y una densidad de carga positiva sobre este hidrógeno. De esta forma, sí puede formar enlaces de hidrógeno, y de hecho los forma, y el etanol es líquido a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, a la metilamina. La metilamina, CH3NH2, tendrá esta estructura de Lewis, nuevamente el grupo metilo, un carbono unido a tres hidrógenos, y a su vez unido a un nitrógeno que estará unido a dos hidrógenos, como vemos aquí, NH2. El nitrógeno tendrá un par libre que representaremos como una línea. Bien, esta metilamina presenta dos enlaces nitrógeno-hidrógeno de este tipo, que serán estos dos de aquí. Por tanto, tendremos una densidad de carga negativa sobre el nitrógeno y una densidad de carga positiva sobre cada uno de los hidrógenos unidos a él. Por tanto, en efecto, se trata de enlaces entre un átomo pequeño y electronegativo como el nitrógeno e hidrógenos, y podrá formar enlaces de hidrógeno.
Bien, vamos al siguiente, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tendrá esta estructura de Lewis. Un peróxido es una estructura en la que tenemos dos oxígenos unidos entre sí, el enlace OO. Bien, y entonces lo que vemos es que efectivamente, según esta estructura de Lewis, tenemos dos enlaces hidrógeno-oxígeno, este y este de aquí, por lo que cada oxígeno va a tener una densidad de carga negativa y cada hidrógeno una densidad de carga positiva. De esta forma, este peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que también se le llama, este peróxido de hidrógeno sí que va a tener o que va a dar lugar a enlaces de hidrógeno con otras moléculas de peróxido de hidrógeno. Bien, el amoníaco NH3. El NH3 tiene esta estructura de Lewis. El nitrógeno se puede unir covalentemente a 3 átomos y presenta un par libre. Por tanto, vemos que tenemos en efecto en el amoníaco 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno que van a estar polarizados y que cumplen las condiciones requeridas para que haya enlace de hidrógeno. Tendremos una densidad de carga negativa sobre el nitrógeno y positiva sobre cada hidrógeno. De esta forma, en este amoníaco, sí que también podemos formar puentes de hidrógeno. Bien, el siguiente, este compuesto de aquí, CH3 o CH3, recibe el nombre de dimetiléter. Bueno, escribiremos su estructura de Lewis directamente. Será la siguiente, la estructura de Lewis de este compuesto. Tenemos un CH3, que será un carbono unido a 3 hidrógenos. Después se unirá a un oxígeno y este oxígeno a otro CH3. El oxígeno sabemos que forma dos enlaces covalentes y presenta dos pares libres. Así, esta sería la estructura de Lewis del dimetiléter. Dimetiléter. ¿Y podrá formar enlaces de hidrógeno? Pues no podrá formarlos, porque si observamos esta estructura de Lewis, no tenemos ningún enlace hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor ni hidrógeno-nitrógeno. Este oxígeno no está unido a ningún hidrógeno, sino que está unido a dos carbonos. Por tanto, en este caso, el dimetiléter no forma enlaces de hidrógeno. Y de hecho, como no forma enlaces de hidrógeno, una molécula de dimetiléter con otras moléculas de su entorno tiene puntos de fusión y ebullición mucho más bajos que otros compuestos semejantes, como por ejemplo podría ser el etanol. Esto se debe a estas fuerzas intermoleculares, estos enlaces de hidrógeno, que para evaporar deben romperse. Si no los presenta, hace que su punto de ebullición sea mucho más bajo. También vamos a verlo en más profundidad en ejercicios posteriores. Bueno, ya hemos visto entonces el dimetiléter, vamos a pasar a la fosfina. La fosfina a simple vista ya vemos que es imposible, por el simple hecho de que ni siquiera tiene nitrógeno, oxígeno o flúor. De esta forma, esta fosfina, que es un análogo estructural del amoníaco, pero con fósforo como átomo central, no puede formar enlaces de hidrógeno porque no presenta el átomo que debería presentar. Bien, por último tenemos el ácido acético. El ácido acético tendrá esta estructura de Lewis, nuevamente un metilo, CH3, unido a un carbono, y este carbono en los grupos ácidos orgánicos, los grupos COOH son de la siguiente forma: un doble enlace con uno de los oxígenos, que tendrá dos pares electrónicos libres, y un enlace simple con un oxígeno que a su vez se une al hidrógeno. Esta es la forma de la estructura de Lewis de un ácido carboxílico o ácido orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vemos aquí algún enlace que cumpla las condiciones? Pues sí, vemos este de aquí. Este enlace es oxígeno-hidrógeno y por tanto el oxígeno tendrá una densidad de carga negativa, atraerá con más fuerza hacia sí los electrones de este enlace covalente, y el hidrógeno una densidad de carga positiva. Eso va a hacer que este enlace esté polarizado, que pueda formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de ácido acético vecinas y por tanto que este ácido acético pueda formar enlaces
de hidrógeno.